¿Está bien o estamos? Contesten, me digan una cosa, por lo menos. Díganme, sí, está bien. Está perfecto. A ver, se lo voy a hacer, porque a lo mejor yo supongo que ustedes tienen mucha electricidad encima y no es tan así. Esto sería así: una fuente de corriente continua y acá vamos a poner una lámpara. ¿Sí? Después una segunda lámpara y voy a poner una tercera lámpara. Bien. P1, P2, P3. La potencia en corriente continua es la tensión por la corriente. Entonces la corriente es la potencia sobre la tensión. Como yo tenía los productos de IK por LK, ahora voy a tener los productos de los P sub K dividido los U sub P por LK. ¿Qué cambió? Y la tensión acá, como están en paralelo, ¿cómo son todas estas tensiones? Iguales. Es igual a la tensión V. Entonces esa sumatoria me queda 1 sobre V de la sumatoria de los P sub K por L sub K, que es eso que tienen acá. ¿Está bien? Entonces, la fórmula del delta U se transforma 2ρ sobre la tensión base multiplicado por la sección. Y la sumatoria de los momentos de potencias. ¿Está claro? En lugar de ser momentos eléctricos, ahora son momentos de potencia. Entonces, supongamos que el delta U, lo que estoy buscando, va a ser 2ρ sobre la U base por la sección, por la sumatoria de los PK por LK. Eso en corriente continua. Si de ahí despejo la sección, me va a quedar 2ρ sobre el U base por el delta U por la sumatoria de los PK por LK. ¿Está? Profe, ¿Sí? ¿de alumbrado público se conecta a un transformador separado del resto? No, el transformador que se usa es el mismo. Si vos te fijas, creo que del transformador salen, en lugar de salir 4 cables, 3 fases y el neutro, salen 5 o 7, porque desde ahora, por ejemplo, el alumbrado se prorratea entre todos los vecinos del barrio. Entonces, tu factura de luz estás pagando el cargo por el alumbrado. ¿Está bien? No es que vos, digamos, la lámpara que esté enfrente de tu casa la pagas vos. No. Todo el servicio se prorratea entre todos los vecinos. ¿Está bien? Entonces, ya viene incluido dentro de la factura. Y no sé si está el contador en el mismo transformador, y tiene también la celda fotovoltaica para que se apague y se prenda en forma automática. ¿Está? Entonces ahora fíjense, ¿cómo calculamos la pérdida porcentual de tensión? Y como delta U sobre la tensión base multiplicada por 100. Eso habíamos demostrado que era la pérdida unitaria de tensión sobre la tensión base multiplicado por 100. Entonces el delta U, si yo lo despejo, me queda la pérdida unitaria de tensión por la U base sobre 100. ¿Qué pasa? El delta U ahora lo estoy expresando en función de la pérdida unitaria por V sobre 100. La pérdida unitaria es el porcentaje. Si le dan 2%, ¿de qué? Y el 2% de 220 es 2 por 220 dividido 100. Es eso lo que está escrito ahí. A lo mejor muchas palabras para ustedes es más fácil. Si le digo el 2%... ¿Es un valor porcentual? Es un valor... No, se puede dar de las dos formas. Se puede dar en un por ciento o se puede dar directamente el valor en voltios. Si se lo dan en porcentaje, normalmente es 3% como máximo para monofásica y 5% para trifásica. Si uso el 3% de 220 es 6,6 voltios. Y el 5% de 380 son 19 voltios. ¿Está bien? Y se sacaría por esa forma de luz. La sumatoria de los momentos... para las dos corrientes, de los valores de porcentaje, 3 y 5.
para monofásica el 3% y para trifásica el 5%. En el caso de una línea de 220, el 3% son 6,6 voltios. En el caso de la trifásica, para 380 son 19 voltios. Así se sacaría esta cuenta, si se lo dan en porcentaje. Si se lo dan en valores de voltios, bueno, no tienen nada, esto no, reemplazan los voltios directamente, el delta U. Entonces, pero fíjense que esta fórmula, ese 100 pasa multiplicando y se transforma en 200 ρ sobre la potencia unitaria multiplicado por el V al cuadrado. ¿Está bien? O sea que la sección, en definitiva, queda en función de la tensión, de la inversa del cuadrado de la tensión. ¿Está bien? Si aumentara la tensión, disminuiría la sección 4 veces. ¿Qué pasa? En el caso del alumbrado público, como yo les decía, las cargas son iguales. Entonces, por ejemplo, son de 125 vatios. Entonces yo tengo que la potencia total es la potencia P' de cada lámpara multiplicado por el número de lámparas y multiplicado por N. Como la potencia P' es la misma para todas las lámparas, la puedo sacar factor común de directamente el N por N. Entonces, la sumatoria del N por N. Entonces, en la fórmula del delta U me queda 2ρ sobre S por P' sobre V por N por N. ¿Está bien? Eso pasa en un barrio. Todas las lámparas son iguales y entonces multiplico por este factor. Y de ahí puedo despejar la sección. ¿Qué pasa? Acá tienen las pérdidas porcentuales de potencia, la pérdida de potencia por la potencia base sobre 100 y la pérdida de potencia porcentual, la potencia de cada lámpara sobre la potencia base multiplicada por 100. Como esa pérdida de potencia es I cuadrado por R y el R es 2ρ por L sobre S, la pérdida de potencia me queda como I cuadrado 2ρ por L sobre S. Y como la corriente nominal es potencia base sobre tensión base, si yo lo elevo al cuadrado acá también, ¿verdad? Porque es el I cuadrado ahí lo tienen, el I cuadrado por L. Dos veces, o sea, el PB al cuadrado lo separé, porque uno lo voy a hacer intervenir en el porcentaje. Entonces la sección directamente en ese caso quedaría 200 veces ρ por la potencia base por L sobre la pérdida de potencia por el cuadrado de la tensión. Es nada de ¿A qué me lleva todo esto? Esto me lleva al caso de cargas uniformemente distribuidas. El caso de cargas uniformemente distribuidas es el mismo caso que el barrio. ¿Por qué? Porque, repito, la distancia a la que se ponen las luminarias es una distancia normalizada. ¿Por qué se hace esto? Yo acá les voy a hacer un dibujito para que ustedes más o menos interpreten lo que yo quiero decirles. Supongamos que esta es la calzada. Entonces yo acá pongo una luminaria. Acá pongo la otra luminaria. Acá pongo la otra luminaria. ¿Qué sucede? El cono de luz de esta luminaria, el cono de luz de esta luminaria y el cono de luz de esta luminaria se intersectan en esta zona. Entonces supongamos yo acá tenga 50 lux de nivel de iluminación. En este lugar tengo 25 lux de una y 25 lux de la que sigue. En definitiva la suma me da 50. ¿Se dan cuenta? Entonces esa distancia, y yo les digo que está más o menos normalizada, es aproximadamente de 25 metros. ¿Tá? Para lograr este efecto que yo les estoy diciendo de sumar la intensidad luminosa en la intersección entre los dos. De manera que toda la calzada tenga la misma intensidad luminosa. ¿Está bien? Este es un modelo, pero se puede hacer también en 3 bolillos. En 3 bolillos significa poner acá ahora. O sea, a ver, se los hago acá. Yo pensé que era demasiado bien. Usted puede tener
una luminaria acá, otra luminaria acá, una luminaria acá, y entonces ese cono que yo les hablaba ahora se suma acá. ¿Está? Con la que está enfrente. ¿Está bien? Pero en 3 bolillos significa que están intermedias, pero de las dos calzadas. Entonces, esa distancia y esta altura también está normalizada. La altura del pescante. ¿Está bien? Eso, por razones de seguridad, en algunos barrios se bajó. Entonces se colgó la luminaria del más abajo. Por eso quedó arriba Entonces aumentaron el nivel de iluminación sobre la calzada, pero se concentró más. La distancia se dejó y entonces aparecieron los oscuros entre los dos. ¿Entendieron? O sea, eso lo hicieron porque los árboles, o digamos, por razones de seguridad, quedaban las luminarias por arriba de las copas de los árboles. Entonces las bajaron pero no cambiaron las distancias. Aumentamos la potencia lumínica, pero No, la potencia se mantuvo igual. Lo que hicieron fue bajar la altura. Tendríamos más de 50 luz. Pero no esa es la potencia luminosa. La lámpara emite un flujo, que eso depende de la potencia eléctrica de la lámpara y del tipo de lámpara. Lo que usted modificó fue el nivel de iluminación. El nivel de iluminación en el piso es mayor. Pero como la distancia se mantuvo, porque si no había que también desmantelar y ponerlos más cerca, eso no se hizo. Entonces se aumentó en algunos lugares, digamos, da la sensación que está más iluminado, pero en realidad hay lugares donde tienen menos nivel de iluminación. Entonces, ¿a qué apunta todo esto? Bueno, que sea una carga uniformemente distribuida. ¿Está bien? Como están todas puestas a la misma distancia y son todas la misma potencia, ahora yo puedo calcular el diferencial de caída de tensión. Ese diferencial va a ser el I diferencial de X por 2 ρ sobre S por X. ¿Cómo se calculan las cargas uniformemente distribuidas en una viga? Entonces, el delta U total será la integral en toda la longitud de los productos de momentos eléctricos diferenciales y diferencial de X por 2 ρ sobre S por la longitud X. Bueno, la corriente, como las lámparas son todas iguales, la puedo sacar factor común, el 2 ρ sobre S también, porque la sección es la misma, y me queda X diferencial de X. La integral de X diferencial de X es X cuadrado sobre 2 entre 0 y L. Si yo reemplazo, me queda que esa carga uniformemente distribuida es equivalente a una carga I total, que resulta del producto de las cargas en amperes sobre metros por metro. ¿Sí? Mirá, les voy a hacer el ejemplo. Ustedes tenían estabilidad, ¿no? Sí. O mecánica. Bueno, fíjense, cuando yo tengo una carga uniformemente distribuida, se representa así, y la carga está dada, la carga Q está dada en, supónganse, kilogramos por metro. Ojo, kilogramos por metro. ¿Qué carga es distribuida? El peso. ¿Sí? El peso es el ejemplo más claro de carga uniformemente distribuida. El peso de la viga, el peso propio de la viga. Kilogramos por metro. Entonces, si yo a ese quiero saber el peso total, multiplico el peso de la carga distribuida por la longitud de la luz de la viga y obtengo la carga total. ¿Está bien? El peso total de la viga. Entonces, en este caso es lo mismo. Ese I por L es la carga distribuida. Multiplicado por la longitud total me da una carga I, ¿sí? Que es el equivalente a la carga total. Pero como si estuviera aplicada en el centro de la geometría de la distribución de carga, o como si fuera en el ejemplo de la viga uniformemente distribuida, esa carga Q estaría acá, a la mitad
de la luz. ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí. Ah, bueno. Entonces, acá sería lo mismo, ¿no? Es como si supusiéramos que esa carga uniformemente distribuida se concentra en una sola carga aplicada en el centro de distribución de todas las cargas. Entonces, yo puedo tener en una red cargas distribuidas y cargas concentradas. ¿Está bien? Entonces, sumo las dos ecuaciones. 2ρ sobre S por la sumatoria de los I por L va a ser igual a la sumatoria de las cargas distribuidas con las cargas concentradas. Creo que se lo digo ahora. Sí, eso debería preguntar porque... ¿No está? No. Ah, bueno, lo subo después. Sí, bueno, le digo... Me falta una cosa. Debe faltar, porque esto lo hace mucho que está. Entonces, ahí tienen la carga uniformemente distribuida y la carga concentrada. Y despejando las secciones, es como si yo sumara las dos secciones, la de la distribuida más la de las cargas concentradas. Es lo mismo que si esa carga uniformemente distribuida, yo le pongo cargas concentradas. Le pongo una carga acá y otra carga acá. Entonces sumo las dos. ¿Entendí? Y acá vienen las líneas ramificadas. Las ramificadas, por ejemplo, tienen AB, BC y CD. Acá los voy a confundir. Ajá, es la visión, porque como están muy dormidos, ahora los voy a confundir. Cuando las líneas son ramificadas, hay un tronco y una rama, como en los árboles, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Cómo se dan cuenta cuál es el tronco y cuál es la rama? Porque el tronco es más grande. ¿Está bien? Pero acá, ¿cómo hago para darme cuenta cuál es el tronco y cuál es la rama? Uno tiende a decir, este es el tronco y estas son las ramas. ¿Estamos de acuerdo? Pero nada me dice que pensara yo que este es el tronco y esta es la rama. O que este fuera el tronco y estas dos fueran las ramas. No depende de qué valor sea. Vamos a ver, no. Vamos a ver. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que la caída de tensión se distribuye. Yo tengo un delta máximo. Yo les dije 3% para monofásica, 5% para trifásica. Ese es el valor máximo. ¿Está bien? ¿Entre qué punto? Entre ese punto y el punto C, y entre ese punto y el punto D, supongamos. Ese es el máximo. Pero, ¿cómo se distribuye? ¿Está bien? Yo, por ejemplo, entre estos dos tengo que tener 11 volts. Y entre estos dos tengo que tener 11 volts. Pero, ¿cómo lo distribuyo? Pongo 6 volts acá y 5 allá. ¿Cómo hago eso? ¿De dónde surge eso? ¿Cómo elijo? ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que de A hasta B la caída de tensión es delta 1. Entonces de B hasta C o de B hasta D la caída de tensión va a ser delta menos delta 1. El delta son los 11 volts o los 19 volts, depende si es trifásico. Entonces la sección la calculamos como 2ρ sobre delta 1, 2ρ sobre delta 1, que es en este tramo, la sumatoria de los I por L, tomados, tomando las medidas con respecto a A, y al llegar al punto B, concentro todas las cargas. Concentro I más I más I más I más I, J, 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 y ahí tienen los I más J multiplicados por N. ¿Entendieron lo que hice? O sea, sumé todas las I y las puse acá. Sumé todas las J y las puse acá. Y entonces multipliqué por el brazo que es el momento eléctrico. Entonces, a eso le llamé 2ρ sobre delta 1 por A. El corchete se llama A. La sección 1, supongamos que sea esta, entre B y C, la calculo como 2ρ sobre delta menos delta 1, que es lo que me quedaba de caída de tensión. ¿Se acuerdan que les dije que entre estos puntos tendría que haber 11? Si yo elegí 6 acá, bueno, la diferencia, 11 menos 6 es lo que me queda de caída de tensión disponible en el tramo BC. Por eso puse delta menos delta 1.
por la sumatoria de los I por L1, I por esta distancia, I por esta distancia, que es eso. Ese corchete le llamé B. Para el caso de la sección 2, que es donde están las cargas J, es lo mismo. Y la misma caída de tensión, delta menos delta 1, que es lo que me queda de caída de tensión, por el corchete que se llama C. Con esas tres ecuaciones planteadas, ahora vamos a ver cómo se reparte la caída de tensión. ¿Cuál es el criterio? Para repartir la caída de tensión delta, lo que hacemos es tomar la suma, ¿cierto? Yo hago la suma de las tres secciones, digamos, de los tres volúmenes. Entonces, de esta suma va a quedarme en función de un delta 1 el mínimo. Si eso lo igualo a 0 y lo derivo, obtengo el delta 1 digamos, económico o mínimo de caída de tensión, que me asegura el menor volumen de línea. ¿Está bien? Entonces el delta 1, derivando esta expresión igualando a 0, es este que tienen acá. Y esa es la caída de tensión económica. El delta 1, que yo les decía recién, supuse un valor, ahora no es tan supuesto, sino que surge de la operación. Hay que hacer esa operación para saber cuánto va a valer el delta 1. Entonces, sabiendo cuánto va a valer el delta 1 y sabiendo cuánto es el delta máximo, que si suponemos que estamos usando monofásica es el 3%, bueno, hacen la diferencia y van a saber cuánto valen los deltas. ¿Está? Uy. ¿Qué pasó? ¿Está entendido? Bueno. Profesor, es distinto de nosotros, de dónde comencemos, dónde tomamos que es, por ejemplo, el árbol y la otra. Claro, ahora viene eso que quedó pendiente. Para saber cuál es el árbol, o el tronco, perdón, y cuál es la rama, lo que tengo que hacer es sumar las corrientes. Entonces, usted, por ejemplo, suma todas las usted suma todas las I mayúsculas, las suma y sumado me da 30 amperes. Usted suma todas las I minúsculas y le da 25. Suma todas las J y le da 23. Entonces, por donde circula más corriente, esa es el tronco. ¿Ah? Bueno, esto sería entonces lo que